obras de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada, y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben de qué están hablando. Amén. Oramos. Padre bueno y generoso, en el poderoso nombre de Jesús, venimos delante de su hermosa presencia en esta hora para suplicarle que tome usted el control de cada uno de nosotros. Padre, quite todo estorbo de nuestro corazón, todo estorbo en esta casa, Señor, sea cancelado para dar paso a la luz y a la verdad de su palabra. Le suplicamos que por medio del Espíritu Santo nos hable en esta hora y permita que cada uno de los que aquí nos encontramos seamos llenos de ese mensaje de poder que usted ha dispuesto para este lugar. En el nombre de Jesús, también le suplicamos, maravilloso Dios, por estos tiempos en los cuales miramos aflicción y dolor, Señor. Sea su mano poderosa, Señor, sobre nosotros como iglesia, como familia, cancelando, por favor, la operación del maligno, Señor, en contra nuestra, los ataques del enemigo en contra nuestra, Señor. Padre, en esta hora quiero pedirle, mi Dios, por medio, bendito Padre, por medio de la autoridad, Señor, que ha puesto en mí en este lugar, que haga, Señor, usted un milagro, bendito Dios, un milagro en la vida de nuestra hermana Nora Ávila, Señor. Padre, le suplicamos que usted tome el control, mi Dios, de ella en todo tiempo. Que la aflicción que está pasando, Señor, que el momento que ella está viviendo, Señor, sea, mi Dios, frenado por causa de su mano en ella, mi Dios. Permítale sanar, permítale ser libre de esa aflicción. Permita, Señor, que su espíritu, Señor, descienda sobre ella, trayendo esa paz, esa tranquilidad, esa restauración a su organismo, pero sobre todo esa libertad del primogénito de la muerte llamado enfermedad. Padre, bendígala, por favor, fortalézcala y permítanos mirar, Señor, ese milagro que hoy pedimos como congregación. En el nombre de Jesús, creemos que lo que pedimos nos es dado, Señor, porque no lo pedimos para nuestro deleite, lo pedimos para bendición de alguien que pertenece también al cuerpo de Cristo en esta casa, Señor. En el nombre de Jesús le damos las gracias, maravilloso Señor. Amén y amén. Dele por favor al Señor un aplauso. Gloria a Dios. Bueno, quiero ser breve en este mensaje. Quiero que usted de antemano entienda lo que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. El apóstol Pablo es muy drástico y por medio de esa actitud que el apóstol Pablo tiene, quiere enseñarle a Timoteo a que donde quiera que él esté, debe de ser una persona, debe de ser un discípulo, debe de ser alguien que enseñe siempre con veracidad y que les muestre a los demás cómo se deben de hacer las cosas correctamente. Amén. Entonces, mire cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, quédate en este lugar y enséñale a la gente a amar de verdad. Enséñale a la gente a que dejen de estar con esas enseñanzas falsas, les dice. Ordénales que ya dejen esa actitud, que dejen de estar perdiendo el tiempo con las historias de sus antepasados, con las historias falsas, dice, que muchos oyen y solamente comentan, pero que no les consta, ¿verdad?, lo que pasó. Entonces, llega el momento en que tú y yo tenemos que entender
que el evangelio no es escuchar las historias de alguien, escuchar lo que aconteció en alguien, escuchar lo que pasó en un tiempo pasado con alguien, sino es empezar a vivir una verdad en el presente que nos va a llevar a alcanzar un futuro glorioso en el Señor. Si tú y yo no entendemos eso, no vamos a poder avanzar, porque lo único que buscará el enemigo es seguir distrayéndonos, creyendo que no hay mejor tiempo que el tiempo pasado. Dice la palabra que Jesús es el mismo en el tiempo pasado, el mismo en el tiempo presente y lo seguirá siendo en el tiempo futuro. Por lo tanto, no hay que estar diciendo es que el tiempo en el que vivieron los discípulos con Jesús era el mejor. No. El tiempo que hoy a ti y a mí nos ha tocado vivir, podríamos hasta declararlo, es el mejor tiempo, porque es el tiempo en el cual tendremos el privilegio de ser un día parte de los arrebatados del Señor. Pero si lo vamos a ver desde ese ángulo, pero si no, podríamos decir, el tiempo de ellos fue glorioso y mi tiempo también lo es. ¿Por qué? Porque soy un escogido para ser parte del reino del Señor. Entonces, yo debo de entender que debo de dejar de escuchar fábulas para centrarme en lo que es la realidad de la palabra del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, enséñales, Timoteo, enséñales. Diles que ya dejen de estar interesados en cosas que solamente los llevan a discutir. Mire, ¿cuántos de nosotros como pueblo de Dios discutimos de las cosas del evangelio? Y lo peor de todo es que discutimos e ignoramos lo que estamos discutiendo. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender. A nosotros las discusiones no nos tienden a llevar a algo positivo. Y menos, hermano, con la sangre que tú y yo tenemos, porque nosotros somos un pueblo que la sangre es caliente. Y nada más te dicen mi alma y empiezas a transformarte y empiezas a llevar la actitud a otro nivel donde ya no hay razonamiento, sino al contrario, hay ira, hay molestia y eso se transforma en contienda. Por eso necesitamos entender que debemos de avanzar y dejar de estar discutiendo, como dice el apóstol Pablo, hermano, perdiendo el tiempo en discusiones tontas, dice aquí la palabra que le acabo de leer. Entonces, mire, dígale a su hermano, no pierdas el tiempo en discusiones, dígale por favor. No pierdas el tiempo en discusiones. Recuerde que le estoy leyendo la versión del lenguaje sencillo. Si usted tiene la oportunidad de buscarlo después en su casa, ahí en internet, busque la traducción para que mire a qué hace referencia, ¿verdad? En este versículo, cuando el apóstol le dice, no pierdan su tiempo en discusiones tontas. Pretenden ser maestros de la ley, se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, y lo más tremendo es lo que termina diciendo, pero ni ellos mismos saben de lo que están hablando. Muchas veces discutimos y no sabemos ni de lo que estamos hablando, queremos hacernos maestros de la discusión y salimos peor de lo que nosotros, hermano, comenzamos. Por eso es necesario que nosotros entendamos que si nosotros dejamos la discusión a un lado, como dice aquí la palabra del Señor, hermano, nosotros estaremos mostrando que tenemos en nosotros un amor verdadero. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros le podremos demostrar al que quiere discutir con nosotros que no tenemos ese espíritu de discusión, sino que en nosotros está el espíritu del Señor que busca mostrar siempre lo bueno que ha puesto en nosotros a través de un amor fraternal. ¿Cuántos lo creen? ¿Alguien de aquí estaría dispuesto a dejar las discusiones para dar paso al amor? Para mostrar lo que es un amor. Porque mire, el apóstol Pablo también le hace ver a Timoteo y le dice, mira Timoteo, todo el que tenga un verdadero amor va a tener que tener características que son evidentes. El que diga tener un verdadero amor y no las tenga, solamente está diciendo mentiras. Y dice el apóstol Pablo, solo los que tienen la conciencia tranquila. Punto número 1, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, un verdadero amor lo vas a poder mirar en aquellas personas que tienen su conciencia tranquila, en aquellos que no están pensando en que a ver
quién me va a llegar, a ver quién me va a pasar, a ver. No, el que tiene la conciencia tranquila sabe que hay alguien que siempre va a cumplir su palabra para guardarnos, para protegernos, siempre. ¿Cuántos lo creen? Y lo segundo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, los que confían, pero mire, el apóstol Pablo le dice: los que confían sinceramente en Dios. O sea, hay gente que confía hipócritamente en Dios. Por eso necesitamos decirle al Señor por medio de nuestros hechos: yo confío en ti, Señor. Pero con nuestros hechos y no solo con palabras, porque muchos podemos decir: yo confío en Dios, yo confío en Dios, pero mis actitudes demuestran lo contrario y hacemos lo contrario a lo que declaramos en confianza del Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? A ver, yo le quisiera preguntar, pueblo del Señor, ¿usted confía en el Señor? Qué bueno, es hermoso confiar en el Señor, pero ¿de qué manera le demuestra su confianza al Señor? ¿De qué manera se la demuestra? Padre, tengo una prueba muy grande. ¿Qué hago, Señor? ¿Espera la respuesta del Señor? ¿O le dice: Padre, tengo una prueba muy grande, pero ya sé lo que voy a hacer, Señor? ¿Dónde está mi confianza en el Señor? Si ya estoy diciendo lo que voy a hacer, ya hasta le estoy dando el remedio al Señor de lo que voy a hacer para que Él esté enterado. Ni siquiera le estoy preguntando, porque ya sé lo que voy a hacer. No. ¿Cuántos confiamos en el Señor para decirle: tengo esta necesidad, espero tu respuesta, Señor? Porque sabe, la confianza en el Señor va a ser probada. La confianza en el Señor va a tener que ser, hermano, probada en cada uno de nosotros en tiempo, quizá hasta en acciones que nos pasen. Y usted podrá decir: estoy esperando, estoy confiando en ti, Señor, y mira, ya miro más fuerte la situación. Sí, puedes mirar más fuerte la situación, pero recuerda algo, que entre más fuerte mires la situación, cuando la presencia del Señor llegue, tu situación que estabas viviendo, la vas a disfrutar de tal manera que lo que acaba de pasar significará para ti una entrega mayor con el Señor. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Se acuerda usted de los que iban en la barca con el Señor Jesús? ¿Se acuerda que iba un experimentado pescador en la barca? Iba un Pedro en esa barca, que no era la primera tormenta que él enfrentaba, no era la primera situación dura que él enfrentaba en el mar. Y sin embargo, ante lo que estaba pasando, tuvo miedo, tuvo temor. Se llenó de un espíritu contrario al Señor, y en lugar de mantener la firmeza, porque sabe, yo creo que usted, si tuviese a Jesús a su lado, aunque lo oyera usted que está durmiendo o que está roncando, usted diría: viene conmigo, ¿qué me puede pasar? Después de haber caminado con Él, de haber experimentado ciertas bendiciones, de haber visto milagros en su vida, consideraría yo que estar con Él nada me podría afectar, ¿no? Pero sin embargo vemos a un Pedro que tiene la capacidad, hermano, de llenarse de temor, en lugar de reconocer que el que está con él es más grande y poderoso que lo que está pasando. Entonces tiene que dejar Jesús que en él pase el proceso. Que entre más fuerte mira la situación, Pedro empieza a desesperarse. En lugar de confiar, se desespera más y más, al grado de que va y lo tiene que despertar y le dice: ¿qué no miras lo que está pasando? Llega el momento en que tienes que enfrentarte a tu yo, a tu temor, a tu miedo. Y entonces cuando viene eso, dice Jesús: está bien. Cálmate tormenta, cálmate viento, cálmate mar, cálmate Pedro, le dice. Ya. Muchas veces eso es lo que necesitamos. La prueba de esa manera para entender que el Señor tiene el control de todas las cosas. Para mostrarnos que el drama que hicimos tiene una solución tan rápida en la espera del Señor. Porque cuando Él declare la palabra, todo cambiará. Pero mientras yo tenga la posición de esperar que en el tiempo que yo quiero ver las cosas, que en el momento que yo las quiera ver, deben de pasar, estoy mal. Porque lo que quiere el Señor es enseñarnos que debemos de tener la capacidad de enfrentar las situaciones, que nos enseñe lo que está pasando para no caer nuevamente en el mismo error y de esa manera demostrarle al Señor
que tengo plena confianza en el Señor. ¿Cuántos tienen plena confianza en el Señor? Amén. ¿Sabe? Esto es algo que tú y yo vamos a pasar. Nadie se va a librar de las pruebas del Señor. Nadie. Ni aún el mismo Señor Jesús se libró de las pruebas que su Padre dispuso para Él. Ni aún Él. Mire, el Hijo amado se acercó al Padre y le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero sabe, estando en esa conversación con el Padre, se tuvo que levantar y decirle: pero hágase tu voluntad, no la mía. Claro, claro, qué bueno que entendiste que no puede ser un mal ejemplo para los demás. Los demás están sufriendo, los demás están padeciendo y tú, porque eres mi niño, no lo vas a pasar. No, enséñeles a los demás que usted también puede soportar las pruebas que hay para usted. Mire, tú y yo tenemos que pasar pruebas. Tú y yo tenemos que sufrir en algunas circunstancias, pero debemos de entender que la prueba no es para dañarnos, no es para acabarnos. La prueba es para madurarnos, para formarnos, para que crezcamos en ciertas áreas que no hemos podido crecer, hermano. ¿Cuánto le podrían decir al Señor: Señor, yo quiero crecer? Yo quiero crecer. Si usted ha puesto atención, hermano, en la etapa de crecimiento del hombre o la mujer, en la etapa de crecimiento, cuando los huesos van creciendo, cuando nuestros músculos van creciendo, los tendones van creciendo, hermano, hay dolor en las articulaciones. No sé si usted ha puesto atención o pasó por la vida nada más dando tumbos y cayéndose y levantándose sin sentir dolor. Porque sabe, cuando hay un crecimiento, el cuerpo resiente el crecimiento. Y lógico que el dolor nos va a hacer saber que algo está pasando. Pero si nosotros queremos enfocar el dolor a algo malo, claro que le vamos a encontrar, hermano, lo malo a lo que nos está pasando, y vamos a decir hasta cosas que no son ni una realidad. Pero cuando sabemos que por causa de un crecimiento el cuerpo puede tener esos dolores o molestias, entonces sabemos a lo que estamos enfrentándonos y podremos decir que esto es algo normal. Si tú y yo miramos el crecimiento en las cosas del Señor como algo normal, cuando el dolor llega, podemos entender que lo que estamos pasando era necesario para crecer y para seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Va a decir: ay, pastor, de esa manera no me va a convencer. No tengo otra forma en la cual te puedo convencer, sino con un ejemplo tan sencillo en el cual tenemos que mirar que el crecimiento va a traer dolor. Y es un dolor que va a causar un impacto en toda tu estructura. Porque todo lo que le dije, huesos, nervios, tendones, son parte de la estructura. Por eso tú eres parte de la estructura del Señor. Y ya seas tú un hueso, seas un tendón, seas un músculo, vas a tener que ser, hermano, probado para que el crecimiento se evidencie. Y si tu crecimiento es un crecimiento normal, vas a tener un desarrollo grato a los ojos del Señor, e incluso, déjame decirte, grato a tu visión también. Porque lo que mirarás te agradará, y lo que tú mirarás en otros que están creciendo también te agradará. ¿Por qué? Porque el Señor no se equivoca en el crecimiento de cada uno de nosotros. Amén. Si hay alguien aquí que me pueda decir amén, gloria a Dios. Dijera alguien que conozco: ¿hay alguien aquí que pueda decir amén? Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que siempre lo que es de parte del Señor va a traer cosas buenas para nosotros. Entonces, viendo lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo con respecto a que los que tienen la conciencia tranquila y a los que confían sinceramente en Dios son aquellos que tienen un verdadero amor, yo quisiera preguntarle a todos los que están hoy aquí en la casa: ¿cuántos tienen un verdadero amor? Gloria a Dios, Padre Celestial. Hágame el favor de voltear con su hermano y dígale: declaro que tú tienes un verdadero amor. Dígale que tú sabes amar de verdad. Dígale: tú sabes amar de verdad. Tú y yo necesitamos mostrarle a los demás que, hermano, sabemos amar de verdad. Y sabe, hermano, cuando alguien ama de verdad, ya no pierde el tiempo en discusiones. Cuando alguien ama de verdad, ya no pierde el tiempo en discusiones, hermano. Mire, hermano, yo no sé si en su casa, yo no sé si en esta iglesia, yo no sé si sea en otro planeta, pero sabe,
hay mujeres, y bueno, también, ¿por qué no decirlo, verdad? También hay hombres que, hermano, mire, se la pasan discutiendo, hermano, con cosas que ellos o ellas consideran que son dignas de poner en la mesa para discutir. Y mientras alguien le diga no, es que así tiene que ser. No, es que así, me tienes que escuchar. No, es que, hermano, ¿sabe? Cuando alguien ama de verdad, la persona que nada más está discutiendo va a decir: es que no te interesa nada. Es que nada de lo que yo diga te parece. Es que todo lo que yo digo te parece mal. Mira. Que tú no entiendas mi posición con respecto a que no me interesan este tipo de cosas porque solamente nos llevan a discutir. Prefiero callarme, haz lo que se te pegue la gana para que veas que no tengo pleito, no tengo conflicto contigo, al contrario, te amo tanto. Haz lo que quieras, pero lo que yo no quiero es discutir. Pero cuando usted le dice algo así, ¿qué pasa? A ver, dígame. Sí, mi amor, tiene usted toda la razón, claro, no discutamos. Sigamos avanzando. Ni en mis mejores sueños he visto eso. De verdad se lo digo. No, quiere tener la razón, quiere causar el efecto. Y cuando causa el efecto, muchas veces ya no sabe cómo salir del efecto que causó. Por eso, cuando tú te conozcas de verdad, sabrás que si tú abres la boca de más, vas a causar un efecto destructor. ¿Por qué? Porque la discusión causa efectos destructores. Y si eres capaz de, ignorar, si eres capaz de apartar lo que te está queriendo hacer enojar, hazlo. Y no des paso a que venga el destructor a tu casa, a tu persona, a causar un conflicto mayor por causa de que caíste en la discusión. No dejemos que las discusiones nos envuelvan. No dejemos que las discusiones nos pierdan. No dejemos que las discusiones participen de nosotros, hermano. ¿Sabe? No pierda el tiempo en discusiones. No pierdan tiempo. Mire, tan poco tiempo nos queda en el Señor para estarlo perdiendo en discusiones. ¿Sabe? Usted pelea ahorita, discute, se duerme enojado, se duerme molesta, se para enojado, se vuelve a acostar y se vuelve a parar, y así pasan 15 días y su discusión no cambia. Y el que está ahí arriba viéndonos solamente dice: ¿hasta dónde o hasta cuándo puedo extender mi misericordia por estos? Porque usted no sabe si el Señor ya quiere venir por usted. Usted no sabe si lo que está haciendo es el obstáculo que evita que el Señor venga por usted. Usted no sabe si ya usted debiese de estar, hermano, con el Señor. Pero por su misericordia, dice, hasta que corrija, hasta que cambie, hasta que ya no sea de esa manera. Y quizá el Señor ya había dispuesto, ahorita que está en paz, ahorita que está bien, para que no tenga pretexto, para que no tenga problema de entrar un día a la vida de reino, me la llevo. Pero llegó aquel que la ama y le puso la trampa para discutir. Y entonces se frena la bendición de Dios. Le puedo preguntar algo y no se enoja. Si el Señor viniera hoy, ¿a cuántos nos llevaría? ¿Cuántos? Solo una se va a ir. Ni yo me voy. ¿Qué nos hace enojar? ¿Qué nos hace discutir? ¿Qué? Por eso necesitamos entender que debemos de caminar con actitudes que le demuestren al Señor, hermano, que tenemos una conciencia tranquila. Él es el que pelea, pastor. Ella es la que pelea, pastor. Mira, siempre para una pelea se necesitan dos. Siempre. Si tú le sigues la corriente, van a pelear. Pero si tú ignoras lo que te está diciendo,
Va a llegar el momento en que dirá, este es más insensible que la roca. Claro. Y tendrás que cambiar. Y no es que digas, ahora todo se me resbala, no. Es que ahora tienes que entender que debes de razonar todo lo que hagas y lo que digas, para que no haya efectos contrarios a lo que debiese de ser un amor verdadero. Un amor verdadero. Ay, pastor, es que yo no estoy todavía para tolerar todo, para aguantar todo. Déjeme decirle que desde el momento en que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, debemos de tener la actitud de poder demostrar un amor verdadero y no dejarnos llevar por nuestras actitudes, por nuestra condición, por nuestra forma de ser, porque por eso el apóstol Pablo dice, mira, háblales y diles que ya no estén discutiendo por nada. Fíjese cómo considera el apóstol Pablo el motivo de una discusión, y le dice, no es nada, no es nada. ¿Por qué discuten por nada?, les dice el apóstol Pablo. Y luego, para más, mira, así como para hacer enojar todavía con los que tenía que hablar Timoteo, le dice, diles que no pierdan su tiempo en discusiones tontas. O sea, todavía más fuerte les dice. Entonces, el que discute puede estar discutiendo por algo que el hombre considera tonto. Dígale a su hermano que está a su lado, creo que con esto voy a dejar de discutir. Es mejor escuchar que discutir. ¿Sí lo considera así o no? Bueno, si usted no lo considera así, déjeme, le voy a dar algunos ejemplos de qué es lo que los hombres discuten. ¿Por qué es que discuten la mayoría de los hombres? Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 21, por favor. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 21, la versión de las Américas dice, y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Amén. Fíjese en qué pierde el tiempo la gente. ¿En qué pierde el tiempo la gente? Dígale a su hermano, en discutir. En discutir, se va a oír mal o feo lo que le voy a decir. Pero pierden el tiempo en discutir lo que ellos ignoran, hermano. Lo que ellos ignoran. ¿Sabe? Mire, qué tremendo es, hermano. Qué tremendo es. Que tú que caminas con el Señor, porque ellos caminaron con el Señor, que tú que caminas con el Señor, te pongas a discutir con el Señor, ignorando que el que va contigo es el Señor. ¿Sabe cuántas veces nosotros hemos discutido con el Señor en nuestra oración, en nuestras peticiones? Te he pedido, te he suplicado, te he rogado, Señor, he llorado hasta de más y no me has dado lo que te pido. Te he pedido que me lo devuelvas, te he pedido que lo cambies, te he pedido que lo rescates, te he pedido que lo saques del vicio. Mire, hermano, tantas cosas que le podemos pedir al Señor, ya sea por un esposo, ya sea por un hijo, ya sea por un familiar, no sé.
a lo mejor algún enfermo, le hemos estado pidiendo a Dios constantemente por su sanidad y no vemos la respuesta. Pero, ¿sabe? ¿Estará Dios, estará el Hijo, estará el Espíritu Santo obligado a concedernos una petición? Le pregunto. ¿Por qué dice la palabra piden y piden mal? Y porque piden mal, no reciben. A ver, si la palabra nos dice también pide y se te dará, entonces yo ¿por qué no recibo lo que estoy pidiendo? ¿Por qué estoy alegando? ¿Por qué estoy discutiendo por algo que no me ha dado? Y cuando yo me siento con alguien o platico con alguien y le digo, es que llevo tanto tiempo pidiéndole a Dios y no me ha dado nada. No, estamos en la misma situación, ¿eh? Yo también le he pedido a Dios y tampoco me lo ha concedido. Quizá ese Dios ya ni hace milagros. Yo le pregunto a usted. ¿Cómo poder obtener una bendición cuando hablo con alguien que es como yo? ¿Sí estamos? El día que yo hable con alguien que sea como yo, no voy a obtener bendición. ¿Cómo saber que estoy hablando con alguien que es como yo? Fácil, dígale a su hermano. Me va a responder como yo estoy hablando. Me va a hacer oír lo que yo quiero oír. Pero el día que tú hables con alguien que no es como tú, te va a decir, ¿qué te pasa? ¿Tienes fe? Confía en el Señor. Deja que tu fe trabaje y pon tu confianza en el Señor y vas a ver el resultado de tu petición. Estás pidiendo mal. Estás pidiendo mal. ¿Por qué le dices al Señor, Señor, libera a mi hijo? Libera a mi hija. ¿Por qué le dices que lo libere o que la libere? ¿Por qué no le dices al Señor qué tienes que hacer para que tu hijo sea libre? ¿Qué tienes que hacer? ¿Por qué no le dices al Señor cuánto tiempo lleva tu hijo o tu hija en esa condición? ¿Por qué no le dices al Señor que has estudiado el tiempo en que tu hijo o tu hija se echó a perder? ¿Por qué no le dices al Señor que tú fuiste el causante de lo que le está pasando a tu hijo o a tu hija? ¿Por qué no le decimos al Señor que en nosotros hubo errores que generaron esa actitud de nuestros hijos? A ver, ¿por qué no le decimos al Señor, sí, ¿sabes qué, Señor? Ahí dice en tu palabra que tercera y cuarta generación reciben la maldad de los padres. Y que tú vas a visitar a esas generaciones generando, viendo lo que ellos desarrollaron o dejaron en consecuencia para sus hijos. ¿Verdad? ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, yo pequé? Señor, me equivoqué. Señor, me dejé llevar por una pasión. Señor, reconozco mi falta, reconozco mi pecado, pero este no tiene la culpa, Señor. Hoy que lo entiendo, mi pasión juvenil, mi deseo juvenil, mi deseo de viejo también, o sea, me llevaron a hacer esto. Padre, perdónalo, porque Él no tiene la culpa. Perdónalo, Señor. Pero yo quiero mirar un milagro de Dios, quiero mirar una libertad del Señor, pero no quiero reconocer que yo debo de tener el primer cambio para recibirlo. No quiero reconocer que yo debo de tener el primer cambio para que todo cambie en mi familia o en mi casa. Porque ¿sabe? ¿Cuántos padres, cuántos hijos pelean constantemente por lo que a él le gusta o a ella le gusta? A mí me gusta estar en la calle. A mí me gusta estar con mis amigos. A mí me gusta visitar a mis amigos. A mí no me gusta ir a la escuela. A mí, ¿sabe? Los gustos pueden ser diversos. Pero ¿cuántos ponemos atención a los gustos y a los disgustos de nuestros hijos para poderles entender o para poderles orientar? ¿Cuántos lo hacemos? Porque somos capaces de decir, alguien te está metiendo eso en la cabezota, ¿eh? Alguien está poniendo esos pensamientos en ti porque tú no eras así. Claro, claro. Sí puede haber alguien que esté causando eso. Pero ¿por qué llegó ese alguien? ¿Por qué?
A ver, dígame usted, ¿por qué llega ese alguien y le hace el más caso a ese alguien? ¿Por qué nuestros hijos ya no quieren estar en la casa? ¿Por qué nuestros hijos prefieren andar en la calle? Claro, me dirán algunos, no, pastor, acá no es así, acá conmigo están a gusto, están contentos. Amén, qué bueno. Pero, ¿sabe qué porcentaje de hijos cristianos, entre comillas, no están de acuerdo en las reglas que hay en una casa? Porque las reglas, sean tanto para el mundo como para nosotros como pueblo de Dios, se deben de cumplir, pero muchos no las quieren cumplir. ¿Por qué pasa eso? Le pregunto. ¿Alguien tiene un hijo desobediente? Le pregunto algo y no se enoja. Remóntese a su edad de su hijo y dígame usted cómo era usted. ¿Cómo era usted? Y entonces podemos ver que tenemos un antecedente, pero no porque yo era así, él va a seguir siendo así, no. Porque por eso dice la palabra que se pueden romper las maldiciones generacionales y esos lazos que nosotros quizá pusimos sobre ellos, hermano. Se pueden romper. Y no es decir, es que yo era así, pues ni modo, él tiene que ser así. No y no. Dígale, no estoy de acuerdo. Que por mis errores ellos sean iguales. No. Todo puede cambiar en nosotros. Porque para eso el Señor nos ha hecho libres. Y para eso la libertad está también en nuestros hijos. Si nosotros lo buscamos, lo vamos a obtener. Si nosotros lo deseamos, lo vamos a tener. Amén. Tus hijos pueden ser libres. Todo está en cómo nosotros busquemos al Señor. ¿Sabe, hermano? Las discusiones por lo que ignoramos pueden ser muy fuertes, hermano mío. Podemos discutir en la iglesia por Jesús, como venían discutiendo los de Emaús con el Señor. Bueno, ellos venían discutiendo entre ellos. Jesús se metió a la plática y conoció cuál era la actitud de ellos. ¿Sabe qué es lo más tremendo de nosotros como pueblo de Dios? Que podemos estar como ellos. Nos ponemos a discutir acerca de Jesús y no lo conocemos. Estamos en la iglesia, pero no conocemos al Señor. Nos han hablado tanta palabra y no la tenemos, no la retenemos, se nos ha ido la palabra y no sabemos quién es Jesús. Podemos discutir que Jesús era un profeta poderoso en obra. Y sabe, podemos decir lo que oímos, mas no lo que le conocemos. Y estamos discutiendo con unos, ¿por qué dices que era un profeta poderoso? ¿Por qué dices que tenía obras poderosas? Y hermano, las discusiones que tenemos nos pueden llevar a tener problemas con los demás, porque realmente no conocemos al profeta Jesús. No conocemos esas obras del Señor Jesús para poder decir, por esto lo considero un profeta. Y hablamos lo que ignoramos y eso nos lleva a discutir con los demás. A discutir, no, tú tienes pleito con Jesús, no, tú no conoces a Jesús porque tú andas chueco todo, torcido. No es que andemos torcidos, no es que andemos chuecos. Lo que tenemos que hacer es no abrir la boca si no conocemos las cosas. ¿Para qué pelear? ¿Para qué discutir? Dice aquí la palabra que acabamos de leer, que decía que Jesús era un profeta poderoso en palabra delante de Dios. Los que iban a Emaús, los que venían de Emaús decían eso, ¿verdad? Decían que era un profeta poderoso en palabra delante de Dios. Yo le pregunto a usted, los que caminaban con Jesús, los discípulos de Jesús, ¿sabían que era un profeta o que era el Hijo de Dios? ¿Por qué le dicen a Jesús en ese momento que era un profeta en lugar de decirles que él era el Hijo de Dios?
¿Cuántas se pueden avergonzar del evangelio que tienen? ¿Cuántos nos podemos avergonzar de decirle una verdad a alguien para que no discuta con nosotros, para que no pelee con nosotros? No, yo lo miro como un hijo de Dios y un hijo de Dios será para mí siempre, no porque esté muerto, si revive o no revive, es un hijo de Dios. Pero no, como no conoces quién va contigo, prefieres mejor decir como decían otros, es que es un profeta, mas no decirle el verdadero significado de ese hombre Jesús, que era el Hijo de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que entender que discutimos por tonterías muchas veces. Y digo tonterías con todo respeto porque ignoramos de lo que estamos hablando. Cuando de verdad conozcamos de lo que estamos hablando, hablemos con alguien, compartamos con alguien, digámosle a alguien lo que estamos nosotros viendo. Y ese alguien que también conoce podrá tener contigo una conversación, no discusión, conversación, porque lo que tú conoces lo puedes aportar, lo que tú conoces lo puedes aportar y de esa manera viene un crecimiento mayor para cada uno de nosotros. Ellos decían que Jesús iba a traer un cambio, iba a traer una transformación. Iba a hacer de la nación judía una nación poderosa, una nación diferente. Pensaban que Jesús iba a levantar en armas a la nación, que los iba a levantar contra los romanos. Pero Jesús no vino a eso. No vino a levantar en armas. No vino a levantar al pueblo del Señor contra la nación que los tenía oprimidos. No. ¿Sabe? Jesús, bueno, ¿cómo se lo explico mejor? ¿Se acuerda usted de Goliat? ¿Se acuerda usted de David? ¿Se acuerda usted de Saúl? En ellos tres puede usted ver la figura, tanto de Jesús como de los romanos y como del pueblo. Usted puede mirar a un Saúl con su ejército oprimido. Usted puede mirar, hermano, a un Goliat causando el efecto como si fuese los romanos. Y puede mirar entonces, hermano, a un David como si fuese Jesús. ¿Sí me entiende? Cuando tú, David, te levantes a pelear contra los enemigos, vas a mirar tu libertad y vas a apartar de ti la opresión de esos romanos o de esos enemigos. Nadie va a pelear tus batallas. Tú las tienes que pelear para ser libre. De nada sirve que vengan a pelear tus batallas. Si tú vas a ser libre, no vas a saber cómo defenderte de nadie. Por eso tú tienes que pelear tus batallas. Pastor, la palabra dice que el Señor pelea nuestras batallas. Dile al Señor que baje a pelear tus batallas. A ver cuáles son tus batallas que tienes que pelear. Dile que baje a pelearlas, por favor. Él te va a llevar a pelear tus batallas. Él va a estar contigo en las batallas. Él te va a instruir, Él te va a preparar, Él te va a enseñar, Él te va a formar, Él te va a armar para que tú puedas pelear tus batallas. Él va a hacer todo eso por ti. Él no es como tú y como yo que queremos defender a los niños, a nuestros hijos. Él te va a preparar para que en todo tiempo, en todo momento, tú puedas defenderte por ti mismo. Por eso te dice, sí, yo voy a pelear tus batallas. Venga, voy a estar con usted peleándolas. Prepárese, prepárese. Tenga el valor de enfrentar al enemigo. Agarre la espada, póngase la armadura. Vamos a la batalla, no va solo. Yo voy con usted. Pero si yo quiero decirle al Señor, ahí tienes trabajo, mira, ¿cuántos enemigos hay? Le voy a decir, que sigan los enemigos. Que sigan los enemigos, mi querido Saúl. Mírenlos, llore, acompléjese, siéntase el peor de todos, ándele. Hasta que usted tenga un espíritu como el de este pequeño. Fíjese qué impresionante es cómo.
No porque digan rey, todo el mundo se espanta, no. Decían David y causaba risa. No decía el gigante, ¿qué? ¿Quién es este perro? Para que me lo traigan a mí. Fíjese, el concepto de alguien, el menosprecio de alguien. Pero cuando a alguien no le importan las palabras, ni le causan mella las palabras, ni te hacen verte menos, ni te hacen denigrarte, porque sabes lo que hay en ti, sabes lo que ha puesto el Señor en ti, te vas a levantar como un poderoso guerrero para vencer a los peores gigantes que caminen ahí delante de ti, hermano. Te vas a levantar con ese poder, con esa autoridad. Por eso tú tienes que entender que eres un hijo. Y no eres un hijo de cualquiera. Eres un hijo del Dios viviente, dice. Del Dios viviente. Y tú y yo no tenemos por qué estar discutiendo por tonterías. No, al contrario. Tengo que enseñarle a los demás que lo que Él ha hecho en mí es un ejemplo para otros. Presúmale a su hermano. Lo que Él ha hecho en mí es un ejemplo para ti. Y te pueden decir, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que tú me puedes dejar? ¿Cuál es el ejemplo que tú me puedes mostrar? ¿Cuál es el ejemplo que tú me puedes enseñar? Y dígale que no discuto por tonterías. Que no discuto por lo que ignoro, sino que hablo lo que conozco, hablo lo que sé y que sé que ese es mi mejor testimonio. Amén. Gloria a Dios. Mire, le voy a dar otro punto. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 16. Dice la palabra del Señor: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Amén. Dígale a su hermano, por favor, no pierdas el tiempo en discutir lo que te mandan hacer. No pierdas el tiempo en discutir lo que te mandan a hacer. Fíjese cómo le dice en el versículo 14: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Les dice, mire hermano, ¿sabe? ¿Qué te mandan a hacer? Y te pones ahí a murmurar y a discutir. A ver, dígame. Fíjese cómo dice aquí la palabra, algo que es muy hermoso, dice. Cuando tú haces las cosas sin estar alegando, sin estar murmurando, sin estar discutiendo, le muestras a la gente que eres irreprensible y sencillo, mi hermano. Usted no ha oído que hay gente que dice, si yo soy bien sencillito, hombre. Y carismático todavía. Carismático, dice. ¿Se ha oído de ellos? ¿Los ha oído? Usted mande a alguien de ellos a hacer algo. Yo así, si soy invitado, hombre. Usted puede mandar a él a hacer algo. Y si él trae a alguien, le va a decir, ve a hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe qué duro es esto?
se pierde la obediencia. Dice la palabra que el que es mayor, sirva. Y el que quiera ser mayor, sirva. O sea, por los dos lados hay servicio. No quiere decir que el que es mayor deje de servir, ya no haga nada. Dice, no. ¿De verdad te consideras alguien que tiene la capacidad de obedecer? Haz lo que te mandan a hacer, sin mirar quién eres tú. Porque se nos ha olvidado que somos de un mismo cuerpo. Y ya nos ponemos títulos. Y nos sentimos maestros. Y queremos que otros hagan lo que nosotros podemos hacer también. Por eso dice aquí la palabra, haz lo que te manden a hacer, sin discutir. Sin discutir. Dice, honra a los que te mandan a hacer las cosas. ¿Qué te mandaron a hacer que te puede causar molestia? ¿Qué es lo que te mandaron a hacer, perdón, que puede causar que tú pierdas lo que eres? Te pregunto. ¿Qué te mandaron a hacer? ¿Sabe? ¿Se acuerda usted de José? ¿Se acuerda que José tenía un llamado poderoso? Dice la palabra que José tenía sueños impresionantes. Y algo que a mí me asombra mucho es cómo el Señor le mostró desde un principio la grandeza que iba a tener José. José tuvo que sufrir mucho. José a la edad de 17 años empezó a tener su calvario, su crecimiento, su formación, su madurez. José empezó a padecer grandemente por causa de sus hermanos, siendo un joven. Y dice la palabra que pasaron 13 años de sufrimiento, de dolor, de menosprecios, de vejaciones. Pero aún así, en esos 13 años, José estaba sirviendo, sabiendo que tenía un llamado poderoso de parte de Dios. Servía en la cárcel, servía a Potifar, servía, hermano, a Faraón después. Y dice que tenía ese llamado poderoso, pero él continuó en su labor, continuó sirviendo. No desesperó José. Lo mandaban a hacer algo y lo hacía. Tenía el control y el cuidado de todo lo que a él le daban. Y por eso, como era obediente a la voz, había respaldo de Dios en todo lo que hacía. Obedecía. En lo único que miro que José fue desobediente fue en tomar a la mujer de su amo. Dijo, no, esto no me ha sido dado. Pero en todo lo demás fue obediente José. Cuando tú eres capaz de obedecer todo lo que te mandan a hacer, sin estar cuestionando, sin estar peleando, sin estar murmurando, sin estar diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Viene la grandeza de Dios a tu vida. 13 años tuvo que soportar José para llegar a culminar a los 30 años y empezar a desarrollar la vida de ministerio poderoso que Dios le dio, así como a Jesús, a los 30 años. Por eso es interesante ver cómo la obediencia causa efectos poderosos. Que aún los faraones, que aún el reino del mal, para que me lo entiendas, se puede sujetar a ti. Fue tal la obediencia y tal el agrado del Señor con José, que surge algo inexplicable en esa historia para mí. ¿Por qué Faraón lo llama padre? ¿Por qué? ¿Qué miró? ¿Se convirtió? ¿Hubo un cambio de espíritu, un cambio de alma? Para poder reconocer a ese joven menor que él como su padre.
Cuando tú eres obediente, Dios te va a colmar de bendiciones espirituales y de hijos espirituales. Y por eso puedes ver cómo hay gente que te dice: a usted lo quiero como mi padre, a usted la quiero como mi madre. Tengo un sentimiento bonito por usted, me gusta estar con ustedes. Porque la obediencia genera ese impacto en los demás. Por eso cuando tú y yo tenemos la capacidad de no discutir por nada, sino amén, lo hago. Lo puedo hacer, lo hago. Tengo el tiempo, lo hago. Las cosas van a cambiar para nosotros. Y el panorama que pintaba negro se va a calmar. Y va a venir la bendición maravillosa de Dios a nuestras vidas. Va a venir el regalo del Señor nuevamente a nosotros. Y podremos avanzar y podemos caminar en esa grandiosa bendición del Señor en nuestras vidas. No discutas por nada. No discutas por tonterías, con todo respeto. No discutas por discusiones inútiles. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo en esas discusiones inútiles que no edifican, ¿sabe? Hoy en día, algo que le tenía que compartir, es que hoy en día en las iglesias, en los ministerios, se discute porque alguien ocupa significados de la palabra, porque alguien ocupa significados griegos y hebreos. Hoy, por eso discuten las iglesias. Y aquí la palabra dice: no discutas por el significado de las palabras, dice. ¿Por qué discutes por cosas que no te van a edificar? Porque el que pone la discusión está aferrado a lo suyo. Y por más que le quieran refutar, va a decir no, 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 no. Y se va a cerrar su oído. Otra palabra que tenía que compartirles: no discutas por tonterías. No discutas por simplezas de la gente. No discutas por bobadas, dice la palabra. Un significado de tontería es una bobada. Y hay algo que es peor todavía. Porque dice que uno de sus significados de tontería son estupideces, dice. No discutas por cosas que son consideradas estúpidas delante de nosotros. ¿Para qué le das el tiempo a esas cosas? Tenemos que entender que no fuimos llamados a eso. ¿Por qué discutir entre nosotros como pueblo? ¿Por qué discutir con otras iglesias? ¿Por qué discutir con los acontecimientos que están pasando en otras iglesias? ¿Por qué no poner las cosas en manos del Señor? ¿Por qué no buscar soluciones en el Señor? ¿Por qué no decirles: háblanos, Señor, y permítenos arreglar nuestra casa? En lugar de estar más atentos a lo que pasa por otros lados. Permítenos no caer en lo mismo, Señor. Permítenos guardar el templo, guardar la casa, guardar la familia, guardar lo que tú nos has permitido tener, Señor. No discutamos por tonterías. No discutamos, hermano. No perdamos el tiempo en discusiones. Tan poco tiempo tenemos como para perderlo en discusiones. No sabemos en qué momento viene el Señor. Y si viene por mis discusiones, me voy a quedar. ¿Por qué la palabra nos enseña que estarán dos en el campo arando? Uno será arrebatado y otro se quedará. Estarán dos en la cama, uno será tomado y otro se quedará. ¿Será que en alguno de ellos no había un amor verdadero? Y se la pasaba discutiendo y se la pasaba discutiendo. Es que yo aro más que tú. Es que yo jalo más al buey que tú. Es que yo trillo más que tú. O habrá en la casa alguien que diga: es que yo trabajo más que tú. Es que yo aporto más que tú. Es que yo doy más que tú. ¿Qué está pasando para que nosotros perdamos por discusiones, como decía aquí, estúpidas, la bendición de Dios?
Es que no nos alcanza. ¿Para qué? ¿Para qué no nos alcanza? ¿Para lo que queremos? ¿Para lo que deseamos? ¿O para lo que necesitamos? Porque si es para lo que necesitamos, siempre va a haber la provisión y nos alcanzará. Por eso las discusiones no son parte de nosotros. Para nosotros está el pedirle al Señor, dame lo que necesito. Por eso dice la palabra, danos el pan nuestro de cada día. Porque cada día tenemos una necesidad y el Señor no ignora nuestra necesidad. Y nuestra principal necesidad es el pan, pero es el pan de la palabra. Cuando el pan de la palabra está en ti día a día, viene la bendición y la provisión del Señor. Eso es lo que necesitamos entender. Y no discutir con el esposo, con la esposa, con el hijo porque ya rompió el pantalón, con el hijo porque ya raspó los zapatos. No discutas. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Es que este es demoledor de zapatos. Es tu hijo. Quizá tú eras igual. No te costaban antes, por eso no lo sufrías. Ahora te cuestan y por eso lo sufres. Pero al fin y al cabo, hay que comprarle otros. No discutamos por tonterías y avancemos hacia esa bendición que el Señor tiene para nosotros. Den un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos agradecerle por lo que usted está haciendo con nosotros, por lo que ha dispuesto.